Bueno, seguimos aquí nuevamente en el espacio, siempre dándole el espacio siempre a Telecanal 28, que siempre nos abrió la puerta y nos da siempre este gran espacio para nosotros de una u otra manera llevarle al pueblo dominicano las incidencias diarias y a la vez también las noticias nacionales e internacionales. El ingeniero Alexander Aguilera está con nosotros. Muchísimas gracias. Ingeniero, ¿cómo está todo? Todo bien. Todo y bien, el ingeniero esperándolo por hora, ya el público está esperando esas noticias internacionales, hablar de Medio Oriente y de esos temas que están calientes y a la vez el tema del tapete, que usted viene hablando de esos temas a raíz de lo sucedido desde el mes de noviembre. Claro que sí. De noviembre a la fecha, aquí se le ha dado, Radar de Actualidad le ha dado una continuidad a los temas internacionales a un alto nivel. Así y nada, y tenemos un especialista en la materia, que es el ingeniero Alexander Aguilera, que conoce esos temas de cabo a rabo, como uno dice popularmente, de arriba abajo. Ingeniero, adelante. Bueno, ya como todos conocemos el acontecimiento de este fin de semana, el principal es un ataque combinado entre Israel y los Estados Unidos. Realmente ese ataque combinado dio al trate de que el gobierno teocrático respondiera a sus vecinos y a los demás puntos en toda la parte del Medio Oriente. Nosotros hemos venido dándole un seguimiento realmente a la vida iraní desde hace mucho tiempo. Desde que comenzamos este programa, y yo anteriormente, como había estudiado realmente la situación del Medio Oriente, desde mucho tiempo he venido analizando el comportamiento de esos cléridos que se han instaurado a más de 2000 años. Y hemos visto que en el caso de Irán, que hasta bíblicamente, en el caso de Irán, ha sido una nación que creció bajo los conflictos. Estos conflictos iraní datan ya desde la creación del mundo prácticamente, desde 500 años antes de Cristo, cuando llegó Ciro el Grande en aquel imperio persa, donde fue ocupando los medos, el imperio medo, que era el que se encontraba al norte de Irán, y el imperio babilónico, que es el imperio babilonia, que lo que hoy es Irak. Ese imperio tomado por Ciro el Grande, ahí es que se congrega ya el imperio persa. Primero el imperio medo y el imperio babilónico fue tomando auge bajo el mando de Ciro el Grande. Y de ahí se fueron recapitulizando varios reyes persas, ya en la Primera Guerra Mundial, ya en el 1910, antes de la Primera Guerra Mundial, este imperio fue debilitándose constantemente, el imperio persa. Pero con una cadena de conflictos, ya en el 1910 surge como oficial Reza Pahlaví. En el 1910, lo asigna como oficial en un gobierno realmente feudal desde cuando Cristo hasta la era desde el inicio del siglo pasado. Todavía gobernaban reyes. Estaba ese rey persa, y ahí viene una cadena de monarquía en ese momento. Reza Pahlaví, cuando lo ascienden a oficial en el 1910, ya en el 1936 Reza Pahlaví es nombrado Shah en un disgusto con el rey de ese momento, ese rey persa, y ahí es que cambia de nombre de Persia
hacia Irán. Entonces, en un disgusto del primer Shah de Irán, el Shah 1, realmente Reza Pahlaví, padre. Entonces, ya antes de ser Shah de Irán, vino batallando con la Primera Guerra Mundial, cuando ya veía la impotencia que lo caracterizaba, cuando entraba el imperio otomano, imperio británico y aquel imperio ruso. Entre esos tres imperios, que fue lo que se formaron ahí en la Primera Guerra Mundial, él veía cómo ocupaban sus espacios en una guerra que se debatía habiendo ya un rey de Irán, se debatía una guerra dentro del territorio iraní, que eran los mochambiques rusos contra realmente el imperio británico. En el norte se fueron alojando los mochambiques, aquel de mano de los comunistas de Lenin. Esos Mozambique entonces se colocaron en el norte. Al sur y el resto del territorio habían bases británicas en Irán, con todo de que había una autoridad iraní, pero no podían hacer nada, totalmente un imperio totalmente debilitado. Entonces ahí es que en el 1936 entra la dinastía Reza Pahlaví. Reza Pahlaví, cuando entra en el año 1935, si no me recuerdo, entra y dura un periodo hasta el 1948, cuando fue derrocado y ido en el exilio a Sudáfrica, creo que en el 1945-48, no recuerdo bien. Entonces toma el poder ya en el 1948 su hijo con el mismo nombre, Reza Pahlaví, Shah de Irán, y se mantiene en el poder. Esa dinastía Pahlaví se mantiene en el poder hasta hasta la revolución islámica en el 1979. Y ahí es que viene, este recuento lo hago realmente para que ustedes estén al tanto de que el país iraní ha sido normalmente un país en guerra, un país de conflicto desde su nacimiento. Entonces, este país nacido y evolucionado bajo conflicto. Entonces, esa dinastía Pahlaví termina ya con la llegada, ya yo había hecho el recuento en este mismo programa, con la llegada de la revolución islámica en el 1979, de mano del Shah de Irán, el ayatollah Khomeini. Luego de ahí viene el otro conflicto de los 8 años, en la guerra de Irak con Irán, esa guerra de Irak que duró 8 años, de 1980 hasta el 88, en ese momento el sunita Saddam Hussein. Saddam Hussein, en esa guerra que no ganaron ninguno de los dos, viene y termina con una bomba química nuclear en la frontera de Irán con Irán, donde murieron otros clérigos que pertenecía a la lucha del gobierno teocrático del ayatollah Khomeini. Los kurdos, mueren más de 2.000 kurdos en la frontera con Irak e Irán. Luego de ahí, esa bomba química biológica lanzada en la frontera de ambos países. Entonces viene el disgusto occidental, y nace ahí el conflicto de la guerra del Golfo. Pero muere ya en el 1989 el ayatollah Khomeini, muere, y Jamenei toma el poder. Jamenei toma el poder con la revolución
y Jamenei toma el poder con la revolución islámica, con la guardia revolucionaria iraní. Esa guardia revolucionaria que preponderó en la guerra de los 8 años contra Irak, esa guerra que preponderó en la guerra de los 8 años, continuó. Jamenei continuó un plan nuclear y al mismo tiempo reforzó la guardia revolucionaria islámica iraní, que es la que gobierna en la actualidad Irán. Entonces, luego de ahí, del enriquecimiento desproporcionado de uranio, que ya lo he mencionado en varias ocasiones aquí, comienza las sanciones en la década de los 90. Ya en el año 2000, 2001, 2002, este país llega otra vez con una sanción reforzada en el gobierno de Bush, llamándolo un componente del eje del mal. Comenzó ya ahí la intervención entre Afganistán e Irak, pero no dejando de lado que Irán era un país del eje del mal, junto con Afganistán e Irak, con desobedecer el plan nuclear que envolvía a todas las naciones. Entonces luego de ahí continuaron con su enriquecimiento desproporcionado de uranio. Entonces llega lo que nosotros estamos viendo hoy. Llega un cansancio de un gobierno teocrático y represivo iraní. Y aquel septiembre o octubre que el grupo Hamas desató en Israel en su plan de neutralizar todos sus enemigos fuera de su territorio, en el que ellos incluye el Hezbollah, todos esos países pro-iraní. En el caso de Hamas no era pro-iraní, pero en apoyo a Hamas, el Hezbollah ataca a Israel en el año 2024 y todos esos acontecimientos se dieron, no de lado, anterior a eso, la muerte de uno de los generales más influyentes en esa franja, que va desde Irán a Irak y llegando allá Tú sabes, ingeniero. Y llegando allá ingeniero. al Hezbollah, en el Líbano. Usted sabe. Entonces todos esos países pro-iraní, Israel fue neutralizándolo. Ahí viene y se da el paso de lo que volvemos, retomamos, que es la muerte del ayatollah Jamenei en estos momentos. Dígame. No, yo le decía, ingeniero, usted sabe que usted hizo hoy que lo ha hecho, por cierto. Sí, lo he hecho. Lo que estoy repitiendo, claro, para que vean que es un territorio. Para entrar al tema, ajá, de que por qué se dan estos grandes conflictos. Sí. Ahora bien, usted sabe, ingeniero, que usted dijo algo de lo que era Irán. Irán era una tierra, si tú te das cuenta, el Irán que está ahí, ellos eran persas. Sí. Son persas. Sí, sí. Hasta 1938, que coge el poder la dinastía Pahlaví, que el padre, Reza Pahlaví, su hijo con el mismo nombre, Reza Pahlaví, y ya derrocado en el 1979 con la llegada del exilio francés, el ayatollah Khomeini. Sí, pero ahí es que viene. Okay. La bandera que tiene, la bandera que existía en Irán, ajá, en Irán, ajá, fue a partir del 79, después de la revolución. Claro. Que cambia. Que cambia, sí. ¿Entiendes? En cuanto a la bandera. En cuanto a la bandera. Y sí, cambió todo. Pero realmente, los que vivían en Irak eran persas, que hoy están distribuidos en diferentes ciudades que están alrededor de Irán. Para mí siguen siendo persas. No, es que la tierra es persa. Es persa. Lo que único que cambia es el nombre. No, lo que pesa. Que, no, que pero cambia con el primer Reza 1, el primer chat, sí, que entra en el 1935-38, no recuerdo el año.
cambia el nombre porque era un gobierno de reyes. Pero hay que, un gobierno feudal y ahí están los chacos. No, ahí existía una monarquía. Existía una monarquía, existía, pero más exacto, pero no. Pero dentro de la revolución, cuando vino la Ayatollah Yemen en el 1979, la revolución trajo consigo entonces el sistema del Ayatollah. Sí. Que fue lo que usted el llamado gobierno de los ayatolas. Sí. Ahí es que viene lo iraní. Ahí es que vienen los iraníes radicales. Sí. Y como ellos lo tienen como profecía, entonces ahí se hizo la revolución, que es lo que ellos han buscado. Exactamente. Los chiitas. Los chiitas, exactamente. Entonces ahora viene. Que son los radicales, los musulmanes radicales. Ahora viene esto. Pero ¿y qué es la ayatollah? Porque por eso es que es muy importante. ¿Qué es una ayatollah? Un ayatollah es el como diríamos nosotros, el Papa Católico. Exactamente. La ayatollah pero ¿cómo funciona? Porque la ayatollah es el término supremo, es un supremo, pero tanto político como pero oye, ¿dónde que ellos le dan seguimiento? Porque ellos lo tienen como un dios, a la ayatollah, exactamente. Porque un tipo ha estudiado totalmente el Islam. Exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Del modo chiita. Del modo chiita. Ahora bien, ¿qué se convierte él mismo? Se convierte en un político. Porque él es el que lleva la política. Él es el que lleva la política. Correctamente. Él lleva la política completamente del sistema completo. Lo teocrático a lo político. Exactamente. Y por eso que ustedes ven que es un gobierno teocrático. El ayatollah o los gobiernos del ayatollah son gente que al final se preparan para eso. Sí, sí. Se preparan para eso. Correctamente. Y realmente, mira la bandera, cómo cambia. Ese no era el escudo. No, porque era como media luna. Era media luna. Ese es el otro escudo. Es el escudo de los musulmanes. Sí, sí, claro. Radicales. De los musulmanes chiitas. Chiitas, que son la revolución. Sí. Totalmente de eso. Podemos seguir con el tema, pero vamos a una pausa. Y luego entonces venimos aquí a la... Sí. Okay.